Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es martes 23 de diciembre. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Alegría vuelve a casa por Navidad. Ayer Pilar Alegría dejó de ser oficialmente ministra y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Me voy de verdad con esa mochila llena de cariño, de orgullo y de agradecimiento a todos los que estáis aquí, a mucha gente que por supuesto no nos ha podido acompañar. El especial agradecimiento y mi especial reconocimiento evidentemente es para la persona que hizo posible que yo estuviera 4 años y medio al frente de esta cartera, que es el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez. Pues sí, Alegría ha de estar agradecida a Pedro Sánchez. Gracias a Pedro Sánchez, Alegría fue delegada del Gobierno en Aragón, en vez de quedarse en la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, allá en aquellos tiempos, cuando Azcón era alcalde. Gracias a Sánchez, la delegada del Gobierno pasó a ministra y portavoz y se fue a Madrid. Gracias a Sánchez, el relevo natural en el PSOE Aragón se esfumó en favor de Pilar Alegría. Es decir, gracias a Sánchez, ni Sánchez Quero ni Darío Villagrasa se presentaron para suceder a Javier Lambán. O lo que es lo mismo, Pilar Alegría es hoy la secretaria general del PSOE Aragón gracias a Pedro Sánchez. Vamos a seguir con las palabras de Alegría en la que fue ayer su despedida, porque no ocultaba sus sentimientos a la hora de dejar sus cargos de ministra y portavoz. Las despedidas nunca son alegres, y valga la redundancia que lo diga yo con este apellido, pero en mi caso hoy combino las dos caras de la moneda. Es la tristeza de cerrar una etapa que de verdad para mí ha sido una etapa feliz, satisfactoria, donde he aprendido mucho y me he encontrado con magníficas personas en este camino, pero por otro lado vuelvo a mi casa. Y bien sabéis que si hay algo que nos gusta a la clase humana, a la especie humana, es poder volver a tu lugar de partida, a tu hogar, a tu casa. Sí, sobre todo volver por Navidad. Como les decía, Alegría no oculta, ¿no?, sus sentimientos al marcharse. Dice que ha sido feliz siendo ministra y portavoz. Y tanto que ha sido feliz, tanto así que no quería dejar esos cargos. Y sí, volver a casa por Navidad siempre da felicidad, pero no sé yo si es el retorno soñado para Pilar Alegría. Dime si el año que viene tendremos más de lo mismo, o ya las cosas peor. Si volveré a emocionarme con el llanto de un niño, con la ternura de un beso que alguien nos da. Y dime, buena mujer, si al fin le haremos caso al corazón y borraremos la pena y tanto mal humor. Dime que sí, por favor, que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor. ¡Oh, no! Alegría, alegría, que llegó la Navidad. Alegría, alegría, que llegó la Navidad. Alegría, alegría, que llegó Alegría a casa por Navidad. Dime si el año que viene tendremos más de lo mismo o irán las cosas a peor, como dice la canción. Es decir, dime, Alegría, si el año que viene cambiará algo en el PSOE Aragón o si en cambio el socialismo aragonés seguirá siendo marca y sello personal del sanchismo. Dime, buena mujer, si haremos caso al corazón y borraremos las penas y tanto mal humor, dice la canción. Pues se supone que sí, ¿no? Alegría se ha presentado como la candidata de la concordia para eliminar, literalmente como dijo ella, tanto odio. Dime que sí, por favor, que entraremos en razón, dice la canción. Aquí tengo mis dudas. ¿Entrará el PSOE en razón? ¿Recuperará el socialismo aragonés la razón de tener voz propia? Ahí lo dejamos. Bien, dejando de lado estas bromillas musicales, vamos a analizar el regreso de Alegría a Aragón. Alegría viene obligada por Sánchez a combatir contra un Partido Popular de Jorge Azcón que se encuentra más fuerte que nunca. ¿Volverá Pedro Sánchez al rescate de Alegría? ¿Se la volverá a llevar a Madrid? Ahí lo dejamos. Lo que es seguro es que el paso de Alegría como candidata al gobierno de Aragón va a dejar su huella en el PSOE Aragón.
permítanme decir, huella sanchista. Ya lo hizo hará casi un año, cuando desembarcó como la secretaria general del PSOE Aragón. Ya empezó dejando huella. Maite Pérez lejos, al Senado, Darío Villagrasa silenciado, Sánchez Quero sustituido. Los lambanistas empezaban a desaparecer. Era la fuerza del cambio, como decían ellos, o el cambio a la fuerza, como decíamos nosotros. Ya hemos conocido que en las listas socialistas para los comicios del 8F han desaparecido históricos lambanistas, como Lastuey o Anadón. Pero es que la transformación del partido no termina en ellos. La transformación continúa. Sobre todo continuará después de la Ejecutiva Regional y del Comité Regional con la ratificación del Comité de Listas, que terminará de dibujar la propuesta sanchistas con nutridos cambios en Zaragoza y Teruel y con continuismo en Huesca. ¿Sorpresa? Pues no, a nadie le sorprende. Cambios en los feudos históricos más afines a Lambán, es decir, en Zaragoza y Teruel, y continuismo en la Federación Socialista Ostense, donde nunca se impuso la voz propia, los que han sido siempre más afines a Sánchez que Lambán. Aunque hay que reconocer que inteligentemente el destierro de los lambanistas no es total. Alegría no es idiota, al menos en esto. Sabe que hay algunos nombres que han de mantenerse por el bien de la convivencia interna del partido. Por ejemplo, miren, entre las mujeres que contarán con puestos de salida, vuelve a destacar la figura de Carmen Dueso, secretaria general de la agrupación Zaragoza Centro, de Zaragoza, de la capital aragonesa, actual diputada autonómica. Dueso compartirá lista con una compañera del grupo parlamentario en estos puestos nobles, a saber, Beatriz Sánchez, hija del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, es decir, la hija de uno de los lambanistas que es sustituido, entra a formar parte de las listas. Vaya, había que satisfacer un poquito a las figuras lambanistas. Más datos. Jesús Morales, alcalde de Quinto, portavoz del PSOE Aragón. Jesús Morales, el alcalde de Quinto. También Darío Villagrasa, portavoz del PSOE Aragón, alcalde de Bujaraló, diputado autonómico, vicesecretario general del partido, o Jorge Pastor, ex subdelegado del Gobierno y actual secretario general técnico de la delegación del Gobierno en Aragón, van a ser los hombres que ocupen los puestos más altos de la lista. Les acabo de mencionar a 3 y de los cuales uno, ya lo he mencionado antes, Darío Villagrasa. Fue Darío Villagrasa el que en principio se iba a presentar para rivalizar contra Pilar Alegría y el que en principio se iba a presentar para suceder a Javier Lambán. Yo recuerdo que estuve, ahora mismo no recuerdo si fue en marzo o en abril, estuve en la sala multiusos del auditorio cuando en el encuentro entre socialistas que ratificaba Pilar Alegría como secretaria general del PSOE Aragón, y recuerdo que de los aplausos que se dieron a las autoridades que allí estaban presentes, no hay nadie que se llevase mayor aplauso que Darío Villagrasa, porque se sabía que estaba pasando. Fue un encuentro en el que estuvo Pilar Alegría y hubo discurso de Pilar Alegría, obviamente. También estuvo Sánchez, también estuvo Pedro Sánchez del Gobierno de España, el presidente del Gobierno de España. Y recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer, que no hubo más aplausos con nadie que con Darío Villagrasa. Es decir, la militancia del PSOE tiene en un pedestal a Darío Villagrasa, el joven político. Y por tanto, a Darío Villagrasa no se lo podían cargar. Había que darle pues un poquito de coba, ¿no? Entonces, por esto digo que es una estrategia inteligente mantener a ciertos lambanistas para que no cunda el caos, ¿no? En el PSOE a nivel interno. En definitiva, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Vuelve a casa por Navidad. Dime si el año que viene tendremos más de lo mismo, o ya las cosas peor. Si volveré a emocionarme con el llanto de un niño, con la ternura de un beso que alguien nos da. Y dime, buena mujer, si al fin le haremos caso al corazón y borraremos la pena y tanto mal humor. Dime que sí, por favor, que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor. Oh, no. Alegría, alegría, que llegó la Navidad. Pues sí, mucha alegría porque llega la Navidad, pero vamos a dejar alegría un poquito en paz. Mira, me ha salido hasta una rima improvisada. Vamos con el candidato que, salvo sorpresa máxima, va a ser el que gane las elecciones en Aragón. Hablamos, por supuesto, de nuestro actual presidente y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Ha sido entrevistado esta mañana en esta casa, en el radio, y decía esto de Pilar Alegría y también del PSOE. La realidad es que
nosotros convocamos elecciones porque no tenemos presupuestos, pero antes de la convocatoria de las elecciones, el Partido Socialista intentó hacer un lema diciendo que tenía la mano tendida para aprobar los presupuestos. Yo dije, no es verdad, no es una mano, es el aguijón del escorpión, que sabemos que nos va a picar. Bien, seguimos con esta entrevista que le han hecho a Jorge Azcón, porque también le han preguntado a nuestros compañeros de Nacional si firmaría hoy los resultados que ha sacado María Guardiola en Extremadura. Aragón es una comunidad autónoma no con un bipartidismo imperfecto como puede haber en España. En Aragón es una comunidad autónoma con un multipartidismo histórico. Hoy en las Cortes de Aragón hay 8 partidos políticos que tienen representación en la Cámara. Eso hace que la representación que tenemos cada uno de nosotros sea inferior a la media de España. Por eso, un 43% de voto del Partido Popular en Extremadura, en Aragón, sería un resultado histórico. Y también le han preguntado sobre el aumento de Vox, el ascenso de Vox, no solo en Extremadura, también el que se le prevé en Aragón. La realidad es que Vox es el partido que más crece en Extremadura, después es Podemos y después el Partido Popular. El único partido que está perdiendo diputados y que está perdiendo votos de una forma espectacular es el Partido Socialista. La línea de trabajo del Partido Socialista de polarizar, de segmentar, de dividir, de crear un muro, a quien le está haciendo realmente daño es al Partido Socialista. Y la desgracia es que esa indignación, es que ese cabreo hoy tiene que tener sentido. Y la única fórmula de que el cabreo tenga sentido es de que haya partidos que seamos capaces de hacerlo desde el gobierno. La diferencia entre PP y Vox, dice Azcón, es esa, ¿no? Que unos gobiernan y otros no. Pero claro, para gobernar tanto en Extremadura como en Aragón va a hacer falta pactar con Vox. Vamos a dejar un momento la entrevista que le han hecho nuestros compañeros esta mañana y vamos a recuperar un audio que es de ayer, de las declaraciones de Azcón que hace desde Madrid, en el que fue la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Le decía Azcón a los medios qué tiene que pasar para pactar PP-Vox. Y en Aragón me dicen, limpien los cauces de los ríos. Yo encantado. Quiero limpiar todos los cauces de los ríos en Aragón, pero quiero hacerlo dentro de la legalidad. Quiero hacerlo con la autorización de la Confederación del Ebro. Primera cuestión, legalidad. Segunda cuestión, competencias. Vox tiene que pedirnos cosas que sean competencia del Gobierno de Aragón. A mí la inseguridad ciudadana me preocupa muchísimo, pero no soy el Ministerio del Interior. Yo no puedo poner más policías en la calle. Para poner más policías en la calle y para que haya más seguridad en nuestras calles, necesitamos cambiar al Gobierno de España. Y tercera cuestión, el mínimo común denominador. Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos y quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Miren, les voy a decir una cosa. Repasando estos audios de estas declaraciones de Azcón, Azcón dice que para pactar con Vox hace falta primero legalidad, segundo competencias y tercero el mínimo común denominador, ¿no? Es decir, encontrar en las cosas en las que están de acuerdo, que aquí en Aragón, seamos sinceros, serían muchas: bajadas de impuesto, concertación del bachiller, gratuidad de 0 a 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que tienen en común. Pero, ¿saben qué pasa? Que sea o no sea legal o competente las cosas que pide Vox, que Vox ha pedido unas cosas para los presupuestos. Y yo ayer me preguntaba por la tarde, ¿pueden pedir exactamente lo mismo? O sea, yo pensaba, daba por hecho, claro, pedirán exactamente lo mismo de cara a formar gobierno con Azcón o a investirlo presidente. Pero entonces escuché la rueda de prensa que dio Santiago Abascal con motivo de las elecciones extremeñas, de los resultados de las elecciones extremeñas, y le preguntaban, ¿usted le va a exigir a María Guardiola los mismos pretextos que le pedía para sacar los presupuestos del Partido Popular adelante antes de la convocatoria electoral? Y él dijo algo así que sí, por supuesto, pero que claro, ahora Vox tiene el doble de fuerza, bueno, más del doble de fuerza en Extremadura y que ahora iban a ser más duros con sus exigencias. Atención, que esto también puede pasar en Aragón. Bueno, y en Vox Aragón seguimos sin conocer, se sigue sin conocer quién va a ser oficialmente el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.
los medios de comunicación damos por hechos que será Alejandro Nolasco, el actual portavoz en las Cortes. No hay otro nombre que suene con tanta fuerza o que haya cobrado tanto protagonismo aquí en Aragón, pero bueno, todo puede ser. Mientras tanto, ajeno a estas cuestiones, están en Vox Aragón. Siguen sin aclarar, como les decía, si será Alejandro Nolasco, pero siguen haciendo lo que les gusta, ¿no? Que es estar en la calle y denunciar los problemas que se viven en Aragón. Miren, Santiago Morón, portavoz adjunto de Vox, estuvo ayer por la mañana en Delicias, denunciando la inseguridad en las calles. Estamos una vez más aquí en la calle Montañés para denunciar la grave situación de inseguridad que se vive en este barrio de Delicias. Lo cierto es que la sangre cada vez corre con más frecuencia por las calles de Zaragoza. Nos referimos en concreto a los hechos que acontecieron este viernes pasado, en el cual hubo un enfrentamiento entre dos bandas rivales aquí en Delicias, unos hechos de extrema violencia. Cuchillos, machetes, bates de béisbol, palos de madera, también piedras. Se vivió esta reyerta multitudinaria en la noche del viernes en Zaragoza. Tampoco excesivamente tarde, eran las 10 de la noche del viernes. Se saldó el tema con 3 heridos, al menos 2 de los heridos eran menores y de entre los 7 detenidos, 5 eran menores. Volvemos a escuchar al portavoz de Vox. Lo más grave es que, claro, no es un hecho aislado, esto es un hecho que se vienen repitiendo en este barrio de una forma ya muy frecuente, ¿no? Hace unas semanas unos hechos similares, una riña tumultuaria también en Tenor-Fleta, y luego, pues hace 3 meses también hubo un asesinato de un varón negro, también matado a golpes por otro varón negro que llegó incluso a saltar encima de él, ¿no? Intentos de ocupación, coincidiendo con el apagón en el mes de abril. Bueno, es decir, son hechos que se van repitiendo y que generan una sensación de inseguridad constante. Bueno, Morón al final acusaba a la AAA de no pasear por las calles ni intentar poner freno, como dice él, a esta situación de extrema gravedad. Y eso de la AAA es Alegría y Azcón por Aragón. Bien, finalizando un poco lo que ha sido el comienzo de este baturrillo político, llegando ya al ecuador del programa, simplemente decirles, mañana, a falta de saber quién va a ser el candidato de Vox, mañana vamos a tener al portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, aquí en el Baturrillo Político. Mañana tendremos aquí a Santiago Morón. Y no será el único invitado con el que hablaremos en la previa de Navidad. Hablaremos también con Alberto Izquierdo, candidato por el PAR. Bueno, se supone que candidato por el PAR. Les aseguro que esta tarde va a haber noticias. Esta tarde sabremos si efectivamente se confirma Alberto Izquierdo como el candidato del PAR y lo que más curiosidad nos suscita, saber si el PAR irá solo a las elecciones o si le va a proponer una coalición al Partido Popular. Recordemos que el PAR, el histórico PAR, el partido aragonés que ha gobernado en tantas legislaturas aquí en Aragón, estando siempre entre las primeras fuerzas, ahora se enfrenta por primera vez a su desaparición. Amigos míos, tienen hasta el 10 de enero una oferta exclusiva para los oyentes de Es Radio Aragón. Un 40% de descuento en relojes Budenson. Relojes elegantes, discretos, inspirados en advocaciones marianas, inspirados en primeras marcas y completamente personalizables. Se les puede poner un grabado, una fecha, una dedicatoria, en definitiva. El mejor regalo para esta Navidad. Llega en 48 horas desde que lo piden. ¿Y dónde se pide? ¿Dónde está ese 40% de descuento para los oyentes de Radio Aragón? Entre www.relojpersonalizado.com. Porque el mejor regalo para estas Navidades, y aún están a tiempo, valga el gag, el mejor regalo para estas Navidades es un reloj Budenson. www.relojpersonalizado.com.
¿qué más cosas han pasado en Aragón? Pues vamos a descubrirlo, ¿no?, a través de los titulares que nos dejan los principales diarios digitales. Comenzamos con El Español de Aragón, que abre con este titular: las lecciones de Extremadura para el 8F en Aragón, de la baja participación al crecimiento por los extremos. Ya hemos escuchado declaraciones que ha hecho hoy el señor Azcón a esta casa, a nuestros compañeros de Es Radio Nacional, ¿no? En el análisis de Azcón se vislumbraba perfectamente que lo que está costándonos que Pedro Sánchez esté cada día, un día más, o sea, cada día que pasa Pedro Sánchez en el poder es un día en el que crecen más los extremos, para lo bueno y para lo malo. Y dejo en cada uno de ustedes el valorar si Vox es o no es extremista y si Podemos es o no es extremista. En ese jardín no me voy a meter. Heraldo de Aragón. El gobierno de Aragón convoca oposiciones para 1.180 plazas de funcionarios y lanzará 1.071, o sea, prácticamente el 90%, en enero. La intención de la DGA es que los exámenes puedan comenzar el próximo mes de junio y, por qué no, de paso, llegar a las elecciones diciendo que han convocado 1.180 plazas de funcionarios públicos. El Periódico de Aragón. Atención, de esto vamos a hablar ahora enseguida. Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios. Aragón Digital también se fija en este suceso que ha ocurrido esta mañana. Emilio Cruz dimite como consejero del Real Zaragoza y Forcem da un paso adelante. El empresario aragonés, el amigo de Azcón, Juan Forcem, ha presidido la Junta General del Real Zaragoza, en la que no ha estado presente ni se le esperaba tampoco Jorge Mas, el actual propietario del club, el jefe de Messi, por decirlo de alguna manera. Previamente, tenemos que decir que Emilio Cruz, el consejero que ha dimitido previamente, pasó por el Atlético de Madrid y su filial. Entonces, ahora enseguida, en cuanto lleguemos a la sección de deportes, hablaremos un poquito de esto. Esto responde a que el Atlético del Madrid pierda presencia en la directiva del Real Zaragoza y que el Real Zaragoza vuelva a estar en manos de aragoneses, como ha estado toda la vida del señor. Y Diario de Teruel. El aeropuerto renueva su imagen para afrontar la expansión de los próximos años. La ampliación de la campa de estacionamiento de aviones está a punto de finalizarse. Tú solo disfruta de los tuyos. En Atudomi Servicios en el Hogar nos encargamos de todo lo demás. Atudomi te desea ¡Feliz Navidad! Cuando buscas una oportunidad, lo más importante es que alguien crea en ti. En la Cámara de Comercio de Zaragoza acompañamos a jóvenes, a quienes quieren volver al mercado laboral, a mayores de 45 y a quienes sueñan con emprender. Te guiamos, te formamos, caminamos contigo. Cámara de Comercio de Zaragoza. Somos personas conectando con personas. Este invierno, la nieve tiene descuento para los estudiantes aragoneses. Las estaciones de Aramón te esperan con bonos especiales para alumnos menores de 18 años. Porque estudiar también es esquiar, ahora tu extraescolar favorita está en las montañas de Aragón. Infórmate en www.clubaramon.com y vive la magia de la nieve. Gobierno de Aragón. ¿Estás atento? A tu lado, muy cerca de ti, tienes a los comerciantes y hosteleros de nuestros pueblos. Ellos sí que siempre están atentos. Atentos a tus necesidades, a tus peticiones, atentos para ser cada vez mejores. Tenlos presentes, compra y consume en nuestros pueblos. Tu día a día es su día a día. Diputación de Zaragoza. Esta Navidad, vente a Liberato y haz tu evento de empresa o privado inolvidable. Disponemos de servicio de catering para que diseñes tu comida, cena o picoteo. O puedes venir simplemente a tomar las copas después de tu comida o cena de Navidad. Con proyector, DJ residente, copas premium, música en vivo. En Liberato lo organizamos todo a tu medida y con la decoración que tú quieras. Infórmate en nuestra web liberatobar.es. Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes, quiero compartir la suerte que tengo. Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas. Llega la Navidad, un tiempo para la esperanza y la ilusión. En su cocina el sabor inconfundible de Casa Melsa. Productos saludables y de calidad, hechos desde el cariño de una familia. Desde la avenida Goya 8, la familia Melsa les desea unas felices Navidades y un feliz plato. Que lo disfruten.
Curiosa sintonía de deportes la que tenemos hoy. Vamos con deportes, como les contaba hace nada. Hoy, miren, hoy hay un titular que lleva Heraldo de Aragón que dice: Junta General de Accionistas del Real Zaragoza, 2 puntos. Un préstamo para la nueva Romareda. Bien, ayer tuvimos tertulia zaragocista con David Bisús y Andrés Ramírez y les pregunté si estos dos eventos pueden estar relacionados. La ampliación de capital del club, que ha tenido lugar esta mañana, con el pago que ha de acometer el Real Zaragoza para cumplir con la sociedad Nueva Romareda. Les lancé esta pregunta y hoy no solo Heraldo de Aragón, hay otro medio que también lleva esta idea de que la Junta General de Accionistas y la ampliación de capital es una especie de préstamo para la Nueva Romareda, pero nuestros tertulianos, que son expertos en la materia, nos arrojaron un poquito de luz al tema. Les tengo que decir, la primera voz que van a escuchar es la de David Bisús, la segunda la de Andrés Ramírez. Adelante. Aparentemente una y otra cosa no están tan relacionadas, sobre todo porque tampoco hay una entrada de tesorería en el equipo en estos momentos. Al final son conversiones de préstamos, conversiones a capital. Es decir, al final la sociedad de turno de Forcén y de los demás hace un préstamo al Real Zaragoza que utiliza para hacer una serie de pagos y eso se queda como una deuda. Hay un momento en el que dices, bueno, voy a convertir esa deuda, no me la vais a devolver y a cambio me vais a dar más acciones. Eso es una ampliación de capital. Entonces no hay entrada de tesorería, pero sí hay eliminación de deuda neta. Lo importante es que de la ampliación de capital me parece que 4 millones de euros van a corresponder a Juan Forcén, con lo cual se convierte en accionista mayoritario del Real Zaragoza porque tendría el 30,1% del capital social de la Sociedad Anónima Deportiva. Entonces, de alguna forma, sería el accionista mayoritario, con lo cual yo creo que es una especie de presidente in pectore. Bueno, pues efectivamente no sabemos si la Junta General de Accionistas de esta mañana, que ha hecho una ampliación de capital, tenía como intención dejar dinero, o sea, dejar liquidez en las arcas públicas, en las arcas del club, para poder pagar a la Sociedad Nueva Romareda el pago correspondiente del nuevo estadio que le toca pagar ahora al Real Zaragoza, pero según nos explica David Bisús y Andrés Ramírez, no es así. Sí que es verdad que hay una intención que a mí me parece muy interesante de comentar, que es que a nadie se le escapa que es el Atlético del Madrid quien tiene mucho peso en la directiva del Real Zaragoza y que se venía demandando desde hace algún tiempo que hubiese más presencia aragonesa, de capital aragonés o de potencia o poder aragonés, si lo prefieren, en la directiva del club, y que por eso Juan Forcén, el cual está muy bien relacionado, por ejemplo, con nuestro presidente del gobierno de Aragón, Azcón, al final es un zaragocista más y más o menos gracias a esa relación de amistad, vamos a decir amistad profesional, no soy yo quien para decir quién es amigo o no del presidente, y más o menos gracias a esa relación profesional o amistad profesional, el Real Zaragoza ha podido aplazar pagos para la Sociedad Nueva Romareda. Recordemos que el Real Zaragoza ahora está en una situación pésima deportivamente, que al final, año tras año, tenemos que cumplir con una deuda. Recordemos que ahora parece que hay una subvención de 700.000 euros del Ayuntamiento de Zaragoza que no se va a percibir por el bloqueo de PSOE, Zaragoza en Común y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, y que no es el mejor momento para ponerle multas al Real Zaragoza por haber cometido impagos. No obstante, el Real Zaragoza todavía está en tiempo y forma para pagar antes de que finalice el año. Seguiremos informando. Si mira la hora y también los detalles, estos relojes son para usted. Goodenson ofrece cronógrafos inspirados en Rolex, cajas cuadradas tipo Cartier y diseños cojín al estilo Panerai, con maquinarias de calidad y acabados cuidados. Para oyentes de Es Radio Aragón, 40% de descuento. Envío gratis 48 horas y 3 años de garantía. Personalice el suyo con nombre o fecha en la tapa trasera entrando en relojpersonalizado.com. relojpersonalizado.com. A aquellos que soñáis con la libertad, gracias por estar ahí. Hasta mañana. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene